Hola, buenas noches. Qué bueno estar por aquí con ustedes en Rigorífico Poesía. Es la primera vez que voy a realizar un en vivo a través de esta plataforma. En TikTok, la mayoría, o por no decir todos mis tertulias, han sido a través de la aplicación de Instagram, Rigorífico Poesía, y de allí después ya subo las tertulias a diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Facebook. Y bueno, hoy estamos aquí en TikTok. Después compartiremos este video con ustedes en todas las plataformas. Y para los que no me conocen en esta plataforma, pues mi nombre es Rigoberto Estrada Orozco. Yo soy abogado especialista en tributación y desde hace aproximadamente unos 4 años, a través de redes sociales, promuevo la literatura, el arte, ya que me apasiona este ramo del arte. Entonces, pues suelo compartir en vivos o tertulias donde hablo de los libros que voy leyendo, de las anécdotas, o en algunas ocasiones también compartimos las tertulias con diferentes invitados de diferentes áreas: sociólogos, deportistas, escritores, eh, de diferentes ámbitos. Y la idea es promover el arte, la literatura, el conocimiento, la cultura, motivar a que podamos aprender, podamos ser inquietos en cuanto al tema del arte. Y pues ese es mi aporte social o cultural, y que realizamos desde Tributa, que es una empresa dedicada a la prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos. Entonces, este es un granito de arena que realizamos desde la cultura, desde el arte. Entonces, creo que hoy vamos a tener dos sesiones. Vamos a tener la primera sesión, yo creo que se nos van a ir dos sesiones, donde voy a estar compartiendo con ustedes mis impresiones o algunos apuntes que me llamaron la atención de este libro, que se llama se llama La ridícula idea de no volver a verte, de una escritora española. Este es el primer libro que leo de esta escritora, que se llama Rosa Montero, y estuvo en la Feria del Libro el año pasado aquí en Bogotá, la Feria del Libro de Bogotá. Y pues ahí me autografió el libro. Este libro es el que más he escuchado de ella. Y entonces pues lo compré, fui a la feria del libro y allí pude conocer a la escritora. Y resulta que este libro es basado en dos historias bien importantes. Una, cuando Rosa Montero, una escritora española, ya tiene 74 años, pues fue diagnosticado con cáncer su esposo. Entonces, ella habla en este libro sobre esa historia de cuando su esposo Pablo fue diagnosticado con cáncer. Pero a la vez, esta escritora es admiradora de la científica Marie Curie. Seguramente ustedes han escuchado de ella. Fue una científica polaca, y ella fue dos veces premio Nobel de física y de química respectivamente, por haber descubierto el polonio y la radio. Entonces, por eso ganó dos veces el premio Nobel como tal. Y también va hablando de ella. La escritora Rosa Montero mmm, se leyó 6 biografías sobre Marie Curie, o sea, los libros más destacados sobre esta científica, para conocer la vida de ella y de esa manera poder escribir este libro donde nos habla de Marie Curie. Entonces está muy bien documentado. Ahora, Rosa Montero entonces nos habla de Pablo, su esposo, y ella, cuando le descubren cáncer al esposo, al año fallece. Entonces, ella habla de esta reflexión y nos trae a colación a nosotros el pensar: ¿qué será más difícil? ¿La muerte de un ser querido de manera repentina, o si tenemos la oportunidad de que nos digan eh, su mamá, su papá, su hijo tiene cáncer y le quedan unos meses de vida? ¿Será mayor el sufrimiento, o tal vez eso nos servirá para apreciar más a ese familiar y pasar los últimos meses de una mejor manera con este familiar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más doloroso? O que tal vez una persona de 20 años, ¿no? Por regla general, una persona de 20 años pues
está sana. Normalmente nosotros en nuestra cultura y por la edad en que normalmente fallecen las personas, ¿sí? Por lo menos en Colombia es a los 80, 90 años, 70, pero digamos una persona de 20 años que de un momento a otro estaba durmiendo, le dio un infarto y falleció, o tal vez una persona de 70 años que digan tiene cáncer y le queda unos meses de vida. ¿Cuál será más sorpresivo? ¿Cuál será más doloroso para nosotros? Tal vez cada uno tiene su experiencia y lo experimenta de una manera diferente, ¿sí? Pero también pienso que debe ser muy duro uno ver a un familiar con cáncer y estar sufriendo en quimioterapias y todo este tema, ¿no? Tal vez pienso yo que es como más difícil. En cambio, cuando fallece una persona de un infarto, pues bueno, duele unos días, no está sufriendo ahí viendo a esa persona con quimioterapias y todo esto. Yo creo que es más doloroso la otra parte, pero bueno, cada uno vive las experiencias de diferentes maneras, a diferente edad. Entonces, eh, pues bueno, empecemos entonces. Hay una frase en este libro que dice, el arte es una herida hecha de luz, ¿sí? Y es una cita de George Brackett que menciona allí Rosa Montero. Y esto me hace acordar de Mario Vargas Llosa, un escritor peruano, el cual fue premio Nobel, es premio Nobel de literatura. Es conocido por libros como La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras. eh, Tiene varios libros, La Catedral. Y Mario Vargas Llosa en una entrevista decía que la mayoría de escritores o el arte, diferentes formas de arte, ¿no? En este caso, el que me gusta a mí o el que trato de transmitir es la literatura, pero hay diferentes tipos de arte, ¿no? En el cine, artes plásticas, bueno, diferentes, la música. Pero decía Mario Vargas Llosa que las grandes obras de la humanidad, del arte, han nacido del dolor, de lo, de la tristeza, de lo oscuro, de la parte oscura, no la luz, la felicidad. Y si nosotros analizamos los grandes escritores de la humanidad, las grandes historias, los grandes libros de la humanidad, pues cuando indagamos sobre los escritores, vemos la vida que ellos tuvieron y muchos de ellos están llenos de tragedias, de tristezas, de muertes, de separaciones, y de allí surgen grandes obras de la literatura o en general del arte, que son las que nos conmueven a nosotros. Y allí es donde hablamos de los libros clásicos, ¿sí? ¿Qué es un libro clásico? Entonces, aquella obra que nunca ha dejado de decir lo que tiene que decir y que a pesar de el cambio y del paso del tiempo, siempre va a estar vigente lo que está en el libro, lo que nos transmitió el escritor, porque trata grandes preguntas de la humanidad, ¿sí? Esas preguntas del alma, como lo son la vida, qué es la vida, por qué estamos, cuál es el sentido de la vida, qué es el amor, qué pasa después de morir. Todas esas grandes preguntas de la humanidad que nos hacemos las responden estos libros clásicos. Y allí indagamos y conocemos al ser humano. Entonces, Marie Curie es una persona, es una mujer que eh, admiramos mucho, ¿sí? Por lo que ella hizo y ya vamos a ir hablando sobre quién fue ella. Pero ella está en en una imagen de mi parte que se me hace muy semejante a la de Ernesto Sábato, que es mi escritor favorito. ¿Por qué? Porque Ernesto Sábato, si ustedes van y miran mis redes sociales, yo tengo unos en vivos y unos especiales donde he hablado de Ernesto Sábato, que también fue un científico, así como Marie Curie, y fue alguien que dejó la ciencia en algún momento de su vida para dedicarse al arte. Y recordemos que el arte es la parte irracional del ser humano, mientras que la ciencia se basa en el método científico, en la razón, en lo que yo pueda probar científicamente. La ciencia neta y pura no admite la parte irracional del ser humano, como lo mencionaba Pascal, ¿sí? Es decir, las emociones, lo que a veces actuamos como seres humanos y no lo podemos explicar desde la razón, desde un silogismo, desde la lógica de por qué se actúa de una u otra manera. Son temas irracionales que se desprenden del alma. Entonces,
como decía Ernesto Sábato, cualquier idiota puede ser inteligente, ¿sí? Y él apelaba más a la parte de la eh, irracional del ser humano. Aquí yo tengo en mi brazo, por este lado, a Ernesto Sábato y como una alusión al túnel, bueno, después hablaremos de él, los invito a que vayan a mi Instagram, a Spotify, a YouTube, a Facebook y miren el especial que hice sobre Ernesto Sábato y su vida. Vamos a continuar con Marie Curie. Entonces, Rosa Montero al principio de este libro dice, solo en los nacimientos y en la muerte se sale uno del tiempo. Freud, el psicoanalista, habla de una teoría que es los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son aquellos que nosotros como seres humanos tenemos para poder vivir cada día y no estar, por decir de alguna manera, deprimidos porque nos vamos a morir, cuando es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un mecanismo de defensa? Yo tengo 20 años, estoy joven, todavía no me voy a morir. Normalmente la gente se muere cuando tiene 70, 80 años. Cuando yo esté viejito y me den enfermedades, ahí me voy a morir. Y entonces el mecanismo de defensa le dice a uno eso, tranquilo. Normalmente se muere dentro de unas condiciones normales las personas que son adultas, 70, 60, 80 años, cuando ya la parte fisiológica, el cuerpo empieza a desfallecer. Pero ese mecanismo de defensa impide que nosotros pensemos, mañana puedo salir a la calle y me atropella un vehículo y me muero, ¿sí? Entonces esos son los mecanismos de defensa. Entonces por eso acá Marie Curie dice, solo en los nacimientos y en la muerte se sale uno del tiempo. ¿Por qué? Solemos no pensar mucho en la muerte, ¿sí? Solamente es en los momentos cuando nace alguien, un bebé, ahí pensamos sobre la vida, sobre la maravillosa que es la vida, sobre el nacimiento, sobre esas preguntas. Y cuando fallece un amigo, un familiar, siempre en esos actos estamos pensando sobre la muerte, somos más conscientes como sobre la muerte, sobre la vida, sobre cómo estamos nosotros, si estamos aprovechando la vida o no, cómo compartimos con esa persona. Bueno, como les decía, esta es la primera vez que transmito por TikTok, entonces estoy aprendiendo cómo funciona la plataforma. Por si de pronto ustedes comentan o escriben algo por allí, pues ahí estaré mirando donde aparecen los comentarios. Bueno, entonces, desde el comienzo del Nobel, o sea, los premios Nobel que ustedes saben que son premios Nobel de economía, de física, de química, de literatura, etcétera. Desde el comienzo de que se empezaron a otorgar los premios Nobel de como tal hasta el año 2011, que es lo que referencia a Rosa Montero acá, 786 hombres fueron galardonados con el premio Nobel, en comparación con 44 mujeres. Entonces vemos la gran diferencia, ¿no? Desde el año en que se empezó a dar el premio Nobel de diferentes ramos hasta el año 2011, que hace el análisis Rosa Montero en el libro, 786 hombres se llevaron el premio Nobel, mientras que solamente 44 mujeres por el otro lado. Y una de esas mujeres fue Marie Curie. Y fue la primera mujer que no solamente que recibió doble premio Nobel en su momento por física y química. Ahora, Marie Curie nació en Polonia, sí era de ascendencia polaca, por eso tenemos el elemento químico polonio. Y el nombre de este deriva de el lugar donde nació Marie Curie. A ella le decían Manja, ¿sí? Ella fue muy pobre, su familia fueron muy pobres, sin embargo, pues tuvo muchos sacrificios en su vida como grandes protagonistas de la humanidad. Y acá hay algo importante, a veces las redes sociales nos hacen ver el éxito, nos hacen ver el éxito en la parte final, ¿sí? Entonces eso suele pasar con la juventud hoy en día, que ven a los influencers, ven a X famoso y los ven en la opulencia, ¿sí? Pero no ven, por ejemplo, detrás de eso todo el trabajo que hay en la mayoría de los casos, ¿sí? Cuando es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para llegar a tener un lugar en el mundo como famosos, sean por ser escritores, por ser cantantes, por ser pintores. Entonces, por ejemplo, la gente ve a Shakira ahora famosa, pero no ven cuáles fueron sus inicios, ¿sí? O a los pintores o a otros cantantes. Entonces, las redes sociales nos venden una imagen normalmente de el éxito es ya, instantáneo. Y los jóvenes en la actualidad quieren el éxito ya, ¿sí?
Si a mí no me funciona algo ya, entonces no me sirve. Y las redes sociales venden ese humo de que el éxito se consigue fácilmente, ¿sí? Cuando la regla general es que se necesita mucho sacrificio, disciplina, ¿sí? Los japoneses, por ejemplo, la cultura de ellos es que cuando montan una empresa, cuando organizan una empresa, los frutos los van a ver en generaciones futuras, a los 30, 40, 50, 60 años. Nosotros los latinos, los colombianos, pensamos como si colocamos un negocio, si trabajamos en algo y a los 6 meses o al año no me da para la casa, beca, para todo, entonces es algo que no funciona y desistimos. Y normalmente siempre, como decía Picasso, ¿no? Es un 1% de talento y un 99% de transpiración, de trabajo, de estar en ello. Ahora, la madre de Marie Curie era una directora de una prestigiosa escuela, mientras que su padre era profesor de física y química. Entonces, mire que acá empezamos a ver cómo de generación en generación se van transmitiendo influencias. Entonces, mire que el que Marie Curie haya estado en el ramo de la física y la química no es fortuito. Su madre era directora de una prestigiosa escuela y su padre era un profesor de física y química. Y eh, resulta que en este libro, Rosa Montero, eso lo vamos a hablar en la segunda sesión, ella tiene algunos mitos o con un hashtag coloca como algunos mitos, algunos temas, tradiciones que se dan en la humanidad, como por ejemplo coincidencias. Entonces, si usted quiere leer sobre coincidencias, como una, el esposo de Rosa Montero falleció un 3 de mayo, a los 3 años murió la suegra de Rosa Montero, es decir, la mamá del que era su esposo, un 3 de mayo también. Entonces habla de coincidencias. Por ejemplo, acá en este libro, al principio habla de cómo el 26 de abril, si no recuerdo mal, fueron llevados los restos de Marie Curie a el cementerio y resulta que cuando yo leí esa página donde decía eso, era un 26 de abril, el año pasado. Y yo estaba ese día leyendo en Transmilenio, en el sistema de transporte público, el libro, y justo ese 26 de abril leí esa parte. Acá lo tengo anotado, ustedes pueden ver ahí. Ahí dice, esta página la leí el 26 de abril del 2024 en Transmilenio. Voy a la Filbo, a la Feria del Libro. Y en esta página, por ejemplo, por acá, dice, aquí ustedes lo pueden ver, que el 26 de abril de X año fueron llevados los restos de Marie Curie al cementerio. Entonces, por ejemplo, si uno quiere encontrar coincidencias durante todo el libro, puede ir y mirar en un apartado del libro ello. Entonces, mire que a mí me pasó una coincidencia también. Eso lo vamos a hablar al final, en otra sesión, y también les voy a compartir coincidencias de literatura que me han pasado a mí en la vida, ¿sí? Como por ejemplo, en algún momento estaba leyendo un libro, eran las 11 de la noche y pico en el libro, el personaje miró el reloj y a mí me dio por mirar el reloj y era la misma hora. Entonces, habla de ese tipo de cosas. Habla, por ejemplo, del machismo, hashtag machismo. Entonces, si uno quiere ver actos de machismo durante la vida de Marie Curie, hay un apartado en el libro donde están todas las páginas si uno quiere referenciar ese tema. O si va a hablar, por ejemplo, sobre sacrificios o sobre honrar a padre y madre en el sentido de que muchas veces los hijos hacen ciertas cosas simplemente porque los papás le dicen, haga esto, como por ejemplo antes decían, usted va a estudiar medicina o usted va a estudiar derecho porque su papá fue abogado, o su papá fue médico, yo fui médico, su papá, entonces va a estudiar esto. Eso le pasó a Marie Curie. Ella le gustaba la literatura, le encantaba escribir, pero debido a que su padre era físico y químico, ¿sí? Entonces influyó en ella y ella casi que se sintió comprometida de seguir los pasos de su padre, ¿sí? Entonces, acá hay una gran reflexión. El propósito de nosotros leer de la literatura no es para posar simplemente de, ay, tenemos conocimiento, sabemos sobre X personaje. No. El propósito, como decía Ernesto Sábato, de la literatura es reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, muchas veces ustedes escucharán, no, yo estudié X carrera porque mi papá me dijo que tenía que estudiar esa carrera. Yo quería hacer X carrera, quería ser pintor, quería ser escritor, quería estudiar cualquier otra cosa menos
ingeniería, pero porque mi papá me dijo, estudia algo serio, algo con lo que usted se pueda ganar la vida, no va a estudiar nada que tenga que ver con arte. No sé a cuántos de ustedes les pasó eso, o a cuántas personas conocen ustedes que hayan estudiado algo simplemente porque los papás le dijeron, no, es más importante una ingeniería, es más importante que usted sea abogado, que usted sea ingeniero, a que estudie humanidades, que sea sociólogo, que sea filósofo, que estudie literatura. Entonces, mire que cuando nosotros leemos es para eso, para hacer ese tipo de reflexiones al respecto. Entonces ya sabemos qué le pasó a Marie Curie referente a su padre. Ahora, Rosa habla del enorme daño que los padres suelen hacer a los hijos, ¿sí? Al querer imponer muchas de estas situaciones. Y no solamente en lo que tiene que ver con temas educativos, sino en temas emocionales, en temas de vida. A veces se suele pensar que porque alguien es mayor, entonces tiene toda la experiencia y que todo lo que diga la persona que es mayor o que tiene más experiencia es la verdad o es correcto. Y eso es un gran error. En la mayoría de los casos suele ser certero, pero hay que tener mucho cuidado con eso. O es como cuando nosotros los hijos vamos a juzgar a nuestros padres con las oportunidades de ahora y no pensamos, es que mi papá hace 20, 30, 40 años, ¿qué oportunidades tenía? ¿Cuáles eran las facilidades que había en ese momento? Pretendemos juzgar a alguien de hace 20, 30 años con las posibilidades y las circunstancias actuales. Entonces también caemos en un error, ¿sí? Listo. Marie Curie queda huérfana a los 11 años de edad. Su madre murió de tuberculosis y la hermana mayor de Marie Curie murió de tifus a los 20 años. Entonces imagínense ustedes este panorama, ¿sí? Y eso muchas veces no lo vemos. Eso muchas veces no lo vemos el detrás de los famosos. Entonces ella quedó huérfana, imagínese usted un niño de 11 años y de esa manera, pues, quedar en esas circunstancias. Y en ese momento dice que Marie Curie abandonó la fe tras la muerte de su madre, se convirtió al positivismo, o sea, al método científico, a Comte, francés, ¿sí? Donde la ciencia era su fe. Perdió toda creencia religiosa Marie Curie cuando perdió a su madre y a su hermana a los 11 años. Imagínense la fragilidad de esta mujer a esa edad de un niño. Curie, entonces más adelante, ella hace un pacto con su hermana, ¿sí? Y su hermana quería estudiar medicina. Entonces Marie Curie dice, yo voy a trabajar como institutriz. ¿Y qué es una institutriz? Es una persona que educaba a los niños en casa, ¿sí? Entonces, como cuando se contrata a una empleada del servicio para que limpie una casa, se contrataba a una persona específica para que en la casa estuviera enseñando a los hijos. Entonces Marie Curie hizo un pacto, ¿sí? Con su hermana que quería irse a París a estudiar medicina y Marie Curie le dijo, yo voy a trabajar, yo le voy a ayudar para que usted vaya y estudie medicina en París, pero cuando usted termine de estudiar medicina, usted va a trabajar y usted me va a ayudar para yo también poder estudiar. Entonces acá vemos como la hermandad, ¿sí? Vemos el sacrificio y el amor entre estas dos hermanas para cumplir sueños y ayudarse mutuamente. En 1890, la hermana de Marie Curie le escribe una carta a Marie Curie diciéndole que ya estaba terminando de estudiar medicina en la Sorbona, en París, que ahora se conoce como París I y París II, que es una universidad muy prestigiosa que queda en París. Y abro un paréntesis. Ahí a unas pocas cuadras de esta universidad, en algún momento se hospedó Gabriel García Márquez en un hotel y escribió El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? Entonces cuando uno va allí al hotel, afuera hay una placa y hay un rostro de Gabriel García Márquez como en alto relieve. Entonces dice, acá estuvo Gabriel García Márquez y fue donde escribió El coronel no tiene quien le escriba. Ahí a unas pocas cuadras de la Universidad Sorbona, que hoy se llama París I y París II. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, Manja tiene uno de esos mitos. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de hashtag honrar padre y madre? Hashtag machismo. Hashtag tradiciones.
hashtag coincidencias. Y una de esas era que se sentía culpable Marie Curie en ese momento, ya cuando tenía la oportunidad de ir a estudiar, de dejar a su padre, que ya estaba entrado en años, y ella sentía como culpabilidad de querer cumplir sus sueños. Entonces acá viene otra reflexión, ¿sí? El equilibrio que hay que encontrar eh, para no abandonar a los padres, pero tampoco opacar los sueños propios por otras personas, en este caso los padres o el que sea, los hijos, los hermanos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Nosotros escuchamos a personas de 60, 70 años, es que yo nunca estudié porque sacrifiqué mi vida por criarlo a usted. Yo toda mi vida se la di a mis hijos. ¿Eso está bien o está mal? Depende de cómo se analice, ¿no? Debe haber un equilibrio en la vida entre los sueños propios y los sueños de los otros y entre criar a los hijos o los padres, estar con los hermanos. Entonces mire que Marie Curie sentía una culpabilidad por querer cumplir sus sueños. Ella ni siquiera lo colocaba en equilibrio. Como, no, bueno, ¿cómo hago para manejar las dos situaciones? No abandono a mi padre por cumplir mis sueños, pero tampoco dejo de cumplir mis sueños de estudiar por estar al lado de mi padre. Entonces, esas son reflexiones que nos vienen de la lectura, ¿sí? Finalmente ella pues decide estudiar y más adelante ella está trabajando en una casa y allí conoce a un muchacho, un joven de apellido Casimir, la familia Casimir, y aquí en este libro van mostrando como fotos también. Aquí van mostrando fotos como de los personajes que van hablando. Ese es Casimir y este es Pierre Curie, quien sería el esposo de Marie Curie más adelante. Entonces resulta que ella se enamora de este primer personaje, Casimir, y eh, Rosa Montero dice, ella como muy intelectual, pero se dejó llevar por el físico, porque este personaje Casimir era muy bonito físicamente, fisiológicamente era muy guapo. Entonces habla Rosa Montero de que no siempre el hecho de ser intelectuales, inteligentes, pues lleva a que las personas tomen las mejores decisiones. Entonces dice que Marie Curie, como cualquier otro ser mortal, se dejó vislumbrar por la belleza física de esta otra persona. Entonces, al final, pues esta persona no le paró bolas, como dice uno, y fue humillada en esa casa de familia. Se dieron cuenta que ella pues le gustaba a este señor Casimir y ella fungía allí como institutriz. Entonces pues la humillaron y demás. Y acá recuerdo algo del tema de la belleza, ¿no? Que habla Mario Mendoza en el libro La melancolía de los feos, el escritor colombiano. Entonces él habla de cómo aparentemente los bellos físicamente son los que mueven al mundo en los temas publicitarios, ¿no? Basta ver una publicidad en televisión de cualquier producto, un champú, de unas fajas, de un automóvil, basta ver las recepcionistas de los hoteles, en diferentes publicidades se trata de manejar con la belleza fisiológica para atrapar los clientes. Pero Mario Mendoza hace una reflexión interesante porque dice, pero detrás de esa supuesta belleza de mujeres y hombres fisiológicamente están los feos, que son los que mueven el mundo, las personas sentipensantes, como decía Eduardo Galeano. Entonces cierro ese paréntesis ahí y les recomiendo ese libro, La melancolía de los feos, ese apartado también está allí muy bueno en ese libro. Después, Rosa Montero hace una reflexión sobre este tema en las relaciones de pareja. En la página 62, ella dice lo siguiente. Dice acá, el problema de las parejas es que las mujeres se casan pensando que ellos van a cambiar, que ellos, los hombres. Y los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar. Entonces, como suele pasar en la práctica, ¿no? Nosotros los hombres somos más fisiológicos, más sexuales, más la parte genética en lo que tiene que ver con la belleza corpórea. Las mujeres suelen ser más emocionales. Todo esto es por regla general, ¿sí?
se fijan más en la parte emocional, todo eso. Entonces dice que, entonces la reflexión que hace Rosa Montero, citando una frase de un cómico francés, dice, el problema de las parejas es que las mujeres se casan pensando que aquel hombre guapo del cual se enamoraron, pensando que ellos van a cambiar, no, él va a cambiar. Y los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar, o sea, no van a dejar de ser bonitas y como personas. Y pues ahí es donde viene después el tema en las relaciones. Entonces ya es una relación en cuanto al tema de las parejas, en cuanto a ese tema del enamoramiento y demás. Después, más adelante, en 1894, Marie Curie se conoce con su esposo, con quien ganaría el primer premio Nobel de física. Se conocería con él en 1894. Ella tenía 27 años de edad y Pierre tenía, aquí ella ya se había licenciado de física y ahora estaba becada para licenciarse en química en la Universidad de la Sorbona, becada. Y Pierre tenía 35 años. Entonces ella 27 años y él 35 años. Un año después se casan por lo civil, un año después de conocerse, ¿sí? Entonces, por aquí hay una foto de los dos, se las comparto. Allí están ellos dos, Pierre y Marie Curie. Entonces, mmm, Rosa Montero nos habla de cómo las coincidencias de la vida, que no son coincidencias, ¿no? Que dice que es como si el mundo moviera los dados para que se unan ciertas personas. Dice, dos personas que eran amantes de la ciencia, les gustaba la ciencia, los dos solteros, y cómo hace la vida que se unan esas dos personas. Y seguramente tiene que ver mucho las circunstancias, los lugares que se frecuentan, ¿sí? Entonces, como dice, uno es el resultado de las cinco personas con las que más eh, se relaciona. Si yo me la paso en un bar, pues pueda tener los pensamientos, voy a actuar, las manías de las personas que están dentro de un bar. Si yo me la paso en una biblioteca, si yo me la paso en un escenario deportivo. Ahora, ni uno ni otro está mal, ¿no? Tampoco podemos satanizar. Lo que tiene que haber es un equilibrio, ¿cierto? Tiene que haber un equilibrio en todas las esferas y todas las cosas. Entonces, Rosa Montero nos habla de los raros, y que son aquellos grandes genios que ha tenido la humanidad y que tienen algo particular, que no es que sean inteligentes o sean superdotados y porque sí, eso, y traen como unas rarezas, dice ella. Entonces, por ejemplo, habla de cómo Albert Einstein sufría de dislexia. Solo hasta los 4 años de edad empezó a hablar. Albert Einstein, ¿sí? Y ella habla de un estudio que se realizó en el año 2009 por una universidad de eh, Hungría, donde realizaron un test de creatividad. Entonces, tomaron una muestra, un grupo de personas, y recuerden que el test es de creatividad. Y el resultado final era que las personas más creativas tenían dos copias de un gen llamado neuregulin, neuregulin 1. O sea, los más creativos, los artistas. ¿Quiénes son los creativos? Los artistas en cualquier ramo. Son los más chiflados, los más sensibles a las críticas, y el poseer esta mutación lleva a que tengan más riesgo a desarrollar trastornos psíquicos. Entonces habla de esas particularidades Marie Curie, y asimismo Marie Curie, Rosa Montero, perdón, y asimismo Marie Curie como Pierre, y así como compara ya con Albert Einstein y con otros personajes de la humanidad, dice, mire que todos estos genios, todas estas personas que han dejado su huella en el mundo, han sido raros, han tenido trastornos psíquicos, ¿sí? Manías, algún grado de algún trastorno, de algún tema así especial. Entonces ella analiza como todo esto y nos habla de este estudio y que me pareció interesante que lo pudiéramos mencionar. Ahora, en 1898
ya esta pareja, 1898, esta pareja hallaron el polonio, descubrieron el polonio como tal después de trabajar en temas de física y química. Y el polonio era 400 veces más radiactivo que, era muy radiactivo, ¿sí? Entonces, poco después descubrieron el radio, el cual era 3000 veces más potente que el polonio. Entonces, imagínense el estar expuesto a estos elementos químicos como lo era el polonio y como lo era el radio. Durante 30 años se utilizó este componente del radio como si fuera un bálsamo, como si fuera algo muy beneficioso para la humanidad. Y inclusive hicieron cremas para la piel, supuestamente para cuidar la piel y para cuidar, hacían cremas de dientes para conservar lo blanco de los dientes, cuidarlos. Hicieron medicamentos y temas de cremas para la celulitis, inclusive barras para el cuidado de los labios con el tema del radio. Hoy en día sabemos cuáles son los efectos nocivos del radio, ¿sí? Pero imagínense, en esta época, utilizar el radio para todas estas cosas, para la artritis, no se sabía mucho de las consecuencias del radio, ¿sí? Que es súper peligroso. Ustedes recordarán todo esto de Chernóbil y demás, y cómo estos son agentes que necesitan ser manipulados con trajes especiales y todo esto, las bombas atómicas y todo esto que tiene que ver con estos elementos. Pero durante 30 años fue utilizado este radio para supuestamente el beneficio de la salud, cuando lo que se estaba haciendo era perjudicando a la humanidad. Hasta que en 1925 un falso médico patentó un producto que supuestamente servía para 125 enfermedades endocrinológicas y pues estaba compuesto ¿por qué? Por el radio. El producto se llamaba Raditor y resulta que hubo un millonario, un golfista famoso y millonario que que se llamaba Eben Bryce y él tomaba por receta médica un producto llamado Raditor para un dolor de brazo. Y resulta que después de beberse 3500 botellas de este medicamento en 5 años, murió deshecho esta persona. O sea, casi que los huesos estaban en polvo, estaban deshechos, porque todo esto estaba con estos productos con radio. Prácticamente anémico, prácticamente sin riñones. Y como era un millonario, pues ahí sí tuvieron, eh, sí llamó la atención en los medios y en la sociedad, porque era un millonario el que se murió por este medicamento. La reflexión aquí es que si no hubiera sido un millonario, como dice Rosa Montero, pues las autoridades respectivas no hubieran tomado control sobre este medicamento, no hubieran prohibido, no hubieran hecho investigaciones si no hubiera sido un millonario. Entonces, la reflexión que nos hace acá Rosa Montero es que ¿cuál será, sí, en este momento, en la actualidad, aquel medicamento? ¿Cuál será la radioactividad? ¿Sí? ¿Cuál será el reemplazo de la radioactividad en este momento que nosotros estemos consumiendo, no solamente en medicamentos, sino en cualquier otra esfera, y que pensemos que es la panacea, que es el bálsamo, que es lo mejor para el ser humano, que nos está beneficiando, y mentiras que es todo lo contrario? Y hasta que no sea alguien importante, entre comillas importante se refiere a alguien millonario, que le pase algo y se tomen cartas en el asunto, no nos daremos cuenta cuál será aquel elemento de radioactividad que reemplace la radioactividad en este momento que nos esté afectando. Miles de productos, miles de bienes que hay en el mercado, ¿cuál será aquel que pensamos que es
el bálsamo, la panacea de mentiras que nos estamos afectando. Ahora, Marie Curie tuvo dos hijas y era Eve, la cual fue rebelde siempre, ¿sí? Era su personalidad, e Irene. Resulta que Irene también por ese tema de honrar a padre y a madre, de hacer las cosas porque mi papá, mi mamá lo hicieron, pues yo también voy a seguir ese camino porque no tengo de otra. Irene también siguió el camino de física y química. En su momento fue premio Nobel de química. Y acá están las fotos de las dos hijas que tuvo con Pierre, página 42. Acá las pueden ver ustedes. Allí están. Y Irene entonces se convirtió en química, se pasó de generación en generación ello. La diferencia es que Irene murió a los 59 años de edad por su exposición a estos elementos químicos. Y lo paradójico es que Marie Curie murió a los 66, 67 años de edad. Duró más que su hija, a pesar de que también estuvo expuesta a todos estos elementos químicos. Ahora, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de la transmisión de los padres a los hijos? Y hay un poema que cita, que es fuerte, que cita Marie Curie allí, de otra persona, y ella al final dice, bueno, ese poema está un poco fuerte, ¿sí? También hay cosas buenas que se transmiten de los padres a los hijos, pero tenerlo allí en cuenta. Y el poema dice lo siguiente, es un poema de Philip Larkin, ¿sí? Y dice, te joden bien tu padre y tu madre. Quizás no sea tu intención, pero lo hacen. Lo hacen. Te han colmado con los fallos que ellos tenían y han añadido algo extra, solo para ti. Pero ellos fueron jodidos a su vez, por cretinos vestidos con abrigos y sombreros anticuados, que la mitad del tiempo se comportaban entre ñoños y severos y la otra mitad se la pasaban peleando. La miseria se transmite de persona en persona, se va haciendo tan honda como una fosa marina. Sal de aquí tan pronto como puedas y no tengas hijos. Entonces, Rosa Montero dice, pues es un poco fuerte el poema, así como hay padres buenos, hay padres malos, regulares, pero la reflexión que quiere hacer es como de esa transmisión de generación en generación, no solamente de genética, sino en comportamiento, en carácter, en personalidad, para que lo tengamos en cuenta. Ya en 1913, casi ya había, para esta época, eh, ya había muerto Pierre, ¿sí? El esposo de Marie Curie, pero en este paréntesis que estoy haciendo, Einstein escribe una carta donde muestra, donde habla de la personalidad de Marie Curie, donde decía que era fría como un pez, poco expresiva. Y las razones de ello lo vamos a entender después de algunos sucesos, de unas circunstancias que tuvo que vivir Marie Curie, como la muerte de su esposo, de Pierre, eh, y las enfermedades que la quejaban, el machismo que tuvo que enfrentar cuando fue a recibir su segundo premio Nobel de química, ya lo veremos más adelante. Y hay algo bien importante que habla Marie Curie acá y es sobre la infancia. Recuerden que al principio hablamos de que Marie Curie quedó huérfana a los 11 años de edad. Pues aquí Rosa Montero nos habla de cómo en la infancia, que no es algo nuevo, sí, sino que, pero debemos tenerlo en cuenta, se sientan las bases de lo que va a ser el ser humano, ¿sí? La época más importante del niño, donde es una esponja, donde recepciona absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Y hay una cita muy interesante allí, en la página, donde dice, la infancia es un lugar al que no se puede regresar. Por lo general tampoco quieres hacerlo. Yo desde luego jamás volvería, pero del que en realidad nunca se sale. Una cita. Ella hace una cita allí de un escritor. Comillas, el niño es el padre del hombre. Cierro comillas. Decía este personaje en inglés que no sé cómo se pronuncia, en un célebre verso, y tenía razón.
La infancia nos forja y lo que somos hoy hunde sus raíces en el pasado. Dicen que la humanidad se puede vivir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor porque perdieron para siempre el paraíso. Bromas aparte, entre paréntesis, o quizá no sea una broma. Cierra paréntesis. La infancia es una etapa morrocotuda. Toda esa fragilidad, esa indefensión, esa intensidad en las emociones, además de la imaginación febril, el tiempo eterno y una necesidad de cariño tan desesperada como la que siente el náufrago que agoniza de sed por un vaso de agua. En la infancia siempre estamos a punto de morir, metafóricamente hablando, o al menos de que mueran o resulten mutiladas algunas de nuestras ramas. Crecemos como bonsáis, torturados y podados y empequeñecidos por las circunstancias, las convenciones, los prejuicios culturales, los imperativos sociales, los traumas infantiles y las expectativas familiares. Entonces, aquí habla de la importancia de la infancia, ¿sí? Y de la crianza del niño, ¿no? Bueno, entonces, esta ha sido la primera sesión de este libro de Marie Curie, de este libro donde nos habla Rosa Montero de Marie Curie. Son las ideas generales sobre este personaje, sobre esta gran científica que nos ha dado la humanidad, que descubrió el polonio y el radio, y fue la primera mujer en ganar dos veces el premio Nobel, y hace parte de ese poco listado de mujeres, ¿no? 40 y pico de mujeres hasta el año 2011 versus 700 y pico de hombres que ganaron el premio Nobel. Entonces, hasta aquí estas reflexiones respecto al libro. Vamos a tener una segunda sesión donde terminemos de hablar de este libro. Por favor, no olviden seguirnos en diferentes redes sociales. Tenemos acá Tributa-Bajo, la empresa para la cual trabajo, donde prestamos servicios contables, tributarios y jurídicos en Colombia, sí. Tenemos esta sede. Y, mm, y a título de la parte cultural, Frigorífico Poesía en diferentes plataformas como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Y por favor dejen sus comentarios por